acerca de los enemigos de la fe. Y vamos a buscarlo en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tienen conmigo? Este capítulo habla acerca de la fe. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de tener la confianza en algo que no se ve. Como acabamos de leer en el libro de Hebreos, dice que las cosas que vemos ahora fueron hechas de cosas invisibles, de cosas que no vemos. Entonces, la fe debe ser ejercitada en nosotros diariamente, ¿verdad? Amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tienen conmigo? Dice así, versículo 2 de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios. Le dice: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Porque la fe se debe hablar y se debe ejercitar con la palabra de Dios diariamente. Pero la fe no debe quedar solamente en palabras, sino que se debe llevar a la acción, a los hechos. Amén. Los apóstoles le decían al Señor en una ocasión: aumentanos la fe. Y el Señor le decía: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: levántate de ahí y ponte en otro lugar. Fe como un grano de mostaza, dice. Y no se refería exactamente a que la fe debe ser tan pequeña como un grano de mostaza. Más bien se refería a que la fe tiene que ser tan resistente como un grano de mostaza. Se dice que un grano de mostaza es tan resistente que puede resistir el fuego. Nuestra fe necesita ser igual de resistente o tan indestructible como un grano de mostaza. ¿Y por qué él menciona un grano de mostaza y no menciona un árbol de mostaza? Porque la fe o nuestra fe debe ser como esa semilla, como ese grano que necesita ser sembrado, que necesita ser regado, que necesita pasar por lluvia, que necesita pasar por calor, por tormentas, para que crezca, para que sea desarrollada en nosotros. A eso se refería el Señor cuando nombraba y decía como un grano de mostaza. Debemos de tener una fe resistente. Nuestra fe debe ser desarrollada a través del proceso. Y los procesos no son fáciles de vivir, pero es en los procesos donde nuestra fe se aumenta y es aún más desarrollada. La fe no se puede tocar ni se puede ver. Es la confianza que está en nosotros de creer en algo, en alguna palabra que Dios nos dio.
Y está en nosotros el que nuestra fe crezca, el que nuestra fe se desarrolle. Nosotros vivimos hablando de un reino, del reino de los cielos. Hablamos del reino de los cielos, un reino que no hemos visto, un reino que no podemos tocar, pero un reino que por fe sabemos que existe. Amén. Sabemos que está allí. Apocalipsis nombra a la Jerusalén celestial. ¿Alguien ha visto alguna vez la Jerusalén del cielo? No la hemos visto, pero creemos y sabemos que existe. Y eso, todo eso es por fe, porque hemos decidido creer en el Dios que no vemos. Amén. Ya que la palabra dice que andamos es por fe y no por vista. Ahora, la fe hace que nosotros hagamos cosas extraordinarias e inusuales. Es por eso que nuestro comportamiento es muy diferente que la gente del mundo. Y nuestras decisiones son muy diferentes a las de ellos. Porque nosotros no nos movemos por emociones. Nos movemos por fe, de acuerdo a la dirección que el Espíritu nos dé a nosotros. Y las decisiones las tomamos por fe. Es por eso que muchas veces las personas nos dicen: ¿y cómo vas a hacer esto? Es imposible. Y nosotros les decimos: no, sí se puede. Porque no le estamos creyendo al mundo, le estamos creyendo a Dios. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Amén. Amén. Ahora, la fe tiene muchos enemigos. Usted sabe qué enemigos tiene usted en la fe. Y yo sé qué enemigos tengo yo en la fe. Pero en esta mañana solamente quiero hablar de 3 enemigos de la fe. Y uno de esos enemigos es el miedo. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice así: amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dice que nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El miedo es algo que estanca nuestra fe. El miedo es algo que no nos permite tomar las decisiones correctas en la fe. Pero el Espíritu de Dios, que es un espíritu de fe que mora en nosotros, nos ayuda a romper con ese miedo, siempre y cuando le busquemos. El miedo nos hace pensar que las cosas no van a salir bien. El miedo nos paraliza y no nos permite avanzar. Recibimos palabras de Dios a través de los pastores, por medio de Dios, y Dios nos dice: hagamos esto, hagamos aquello. Pero el miedo nos estanca, no permite que demos ese paso y que desarrollemos esa fe y que obtengamos los resultados que debemos tener a través de la fe. El miedo nos hace pensar que las cosas no van a salir bien. Tenemos fe para estar sanos, pero el miedo nos dice que esa enfermedad va a ser eterna. Tenemos fe para prosperar, pero el miedo nos dice que estamos arruinados, que no se va a poder. Tenemos fe para levantarnos y volverlo a intentar, pero el miedo nos dice: no lo intentes porque vas a fracasar. Necesitamos romper con el miedo, romper con estos enemigos de la fe que tratan de estancarnos, que tratan de opacarnos. El miedo no nos deja intentarlo de nuevo.
A veces tenemos miedo del pasado, estamos viviendo un presente maravilloso con Dios, pero creemos que vamos a tener, que si lo intentamos vamos a tener los mismos resultados que tuvimos en el pasado donde fracasamos. Pero necesitamos entender en este tiempo que ahora estamos confiando en Dios. Amén. Que ahora le estamos creyendo a Dios. Que ahora nos guiamos bajo su dirección y bajo su palabra. Y si permanecemos allí vamos a obtener los resultados que Dios quiere que obtengamos. En la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, en la parábola de los talentos habla acerca de un hombre. Un talento equivale a 6.000 ciclos. 6.000 ciclos creo que era. 6.000, yo lo tengo por aquí anotado. Un talento equivale a 6.000 denarios. Y un denario era un día de trabajo. Y en la parábola de los talentos, el Señor nos enseña que hubo un hombre que entregó, a un siervo le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Y el hombre se fue y los dejó por cierto tiempo. Les dejó todo ese dinero para que invirtieran, para que trabajaran, para que cuando él llegara lograra encontrar una multiplicación financiera. Hizo una inversión, como la hace muchas veces Dios en nosotros. Y cuando llega el tiempo de que el hombre llegue a casa y habla con su siervo y le pide cuenta a su siervo, el que tenía 5 talentos le dice: Señor, me diste 5 talentos, aquí hay otros 5 más. Buen siervo, le dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. El que tenía 2 le dice: 2 talentos me diste, Señor, aquí hay 2 más. Buen siervo, entra en el gozo del Señor. Pero el que tenía 1 le responde: Señor, tomé el talento, lo enterré, lo guardé, porque tuve miedo, le dice él. Recuerden que estamos hablando del miedo. El miedo estanca y no permite que nosotros prosperemos. No permite que nosotros le entreguemos cuentas a Dios de la manera que tengamos que entregarle. El miedo estanca la prosperidad y estanca bendiciones que Dios tiene para nosotros. A veces Dios nos abre puertas y están allí abiertas y no hemos entrado en esas puertas por el miedo a fracasar, por el miedo a intentarlo, por el miedo a qué dirán. Amén. Gloria a Dios. Entonces necesitamos pelear con los enemigos de la fe, que no son precisamente el diablo o los demonios, enemigos que muchas veces están en nosotros, que habitan en nosotros porque nosotros le hemos dado cavidad. De lo segundo que quería hablar, segundo enemigo de la fe, es el orgullo. Vamos a Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 4, ¿lo tienen? Dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. El orgullo nos aleja de la fe y nos hace sentir autosuficientes. Cuando una persona tiene orgullo, piensa que no necesita mucho de la fe, se cree autosuficiente
y muchas veces no se deja guiar por Dios. Cree que con su propia fuerza va a conseguir obtener los resultados que espera. Pero como acabamos de leer, altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. A Dios no le agrada el orgullo, no le agrada el orgulloso y lo mantiene de lejos. Hay bendiciones que se van a derramar sobre mi vida y sobre tu vida cuando dejemos el orgullo. A veces tenemos orgullo para ir a pedirle perdón a alguien, pedirle disculpas. A veces tenemos orgullo para pedir un favor. Cuando Dios nos está llamando, ve y toca aquella puerta, habla con él, habla con ella, porque de allí te voy a soltar una bendición. Pero nosotros orgullosamente no vamos. Entonces, el orgullo no nos deja desarrollar la fe. Hay personas que incluso el orgullo no los deja recibir un consejo de parte de Dios, porque muchas veces están esperando un consejo de parte de grandes ministros, apóstoles, pastores, gente que Dios mueve en la unción. Pero Dios le envía a cualquier hermanito, cualquier hermanita que también tiene una intimidad con Dios y no le recibe el consejo por el orgullo. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. El orgulloso no escucha consejo y siempre tiene la razón. El orgulloso no le gusta pedir perdón, pero le gusta que le pidan perdón. El orgulloso no le gusta recibir consejo, pero le gusta dar consejo. El orgullo me puede hacer perder lo que he logrado a través de la fe. Porque a veces Dios nos bendice, nos prospera. Y llega un momento en que nos podemos crecer. Y al Dios ver eso, y al no reconocer que lo que tenemos ha sido gracias a Él, podemos perder lo que hasta ahora hemos logrado. Amén. Le pasó a un rey llamado Nabucodonosor en el libro de Daniel. En el libro de Daniel. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, un imperio grande en la tierra que existió hace muchos años y gobernaba gran parte del mundo porque era un imperio muy grande. Y este rey, Dios le da un sueño y él sueña, en el sueño vio un árbol grandísimo que llegaba hasta el cielo y sus ramas eran grandes, su fruto era abundante y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y debajo de sus ramas, debajo de él, se echaban los animales del campo. Pero en el sueño él escucha una voz y dice: derribad el árbol. Hay una voz que le dice: y corten sus ramas. Inmediatamente el rey, cuando despierta de aquel sueño, manda a llamar a todos los astrólogos, a los adivinos que tenía en su reino, y nadie le pudo dar la interpretación del sueño. Pero estaba Daniel, a quien él le había llamado Belsasar, y lo llamó y le dijo, y le contó el sueño. Y Daniel comienza a darle la interpretación de aquel sueño y le dice al rey: ese árbol grande con el que soñaste es tu imperio, es tu reino, de quien dependen muchos reinos en la tierra. Y esa voz que escuchaste, que el árbol tenía que ser derribado y cortado, pero que aún sus raíces van a permanecer, ese árbol eres tú, porque Dios te va a cortar tu reino.
pero no lo va a destruir por completo porque aún van a quedar las raíces. ¿Qué le aconsejó Daniel al rey? Le dijo: rey, yo te aconsejo que hagas justicia, que practiques la justicia, que practiques el temor a Dios, que te pongas a cuenta con Dios, que dejes el orgullo, rey, para que quizás esto no te acontezca. El rey se olvidó del asunto y pasaron 12 meses, pasó un año. Cuando llegue el año y él se está paseando por el palacio, está fanfarroneando y hablando de su imperio, diciendo: esta es la gran Babilonia que yo he construido con mi fuerza, que yo he construido para mi gloria y para mi honra. No había terminado de hablar, dice la palabra, cuando escuchó una voz del cielo que le dijo: rey Nabucodonosor, tu reino se ha terminado. Y en ese instante su mentalidad fue cambiada. Dice la palabra que tuvo la mente como de un animal, de una bestia. Dice que comía pasto como el buey y caminaba como los animales. Y pasaron aproximadamente, si no me equivoco, pasaron 7 años. Vivió ese proceso ese rey. ¿Por qué? Por el orgullo. Y a los 7 años, él entra en sí. Por medio de la voluntad de Dios, recupera el conocimiento. Y lo primero que hace es darle la gloria y la honra al Dios del cielo. Amén. Y reconoce que Dios tiene el dominio sobre todo. Y que todo lo que tiene ha sido gracias a Dios. Y después que pasa esto, ¿qué pasa? Dice que su reino fue más fuerte aún. Su reino fue más fuerte. Porque el orgullo nos aleja de Dios, nos aleja de la fe. Amén. El tercer punto del que quiero hablar, el cual es otro enemigo de la fe, es la falta de paciencia en nosotros. Amén. La falta de paciencia. Y vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tienen conmigo? Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, la paciencia va de mano con la fe. La paciencia es una virtud importante para no perder el enfoque y saber esperar las promesas. Cuando hablamos de paciencia, hablamos de esperar. Hablamos de un cierto tiempo donde tenemos que esperar la voluntad de Dios. Hay respuestas en Dios que son rápidas. Hay peticiones que le hacemos a Dios y hay respuestas rápidas, pero hay peticiones que le hacemos a Dios que las respuestas llevan tiempo. Y es cuando se pone a prueba nuestra fe y es cuando tenemos que implementar la paciencia en nosotros. Porque si no tenemos paciencia, nos desenfoca del propósito. La paciencia mantiene mi fe despierta. Si dejo de tener paciencia, mi fe muere. Necesitamos tener paciencia. Es fácil esperar cuando son respuestas rápidas de parte de Dios, pero cuando te toca esperar mucho tiempo y esperas y pasa el tiempo y no has recibido lo que Dios te ha prometido, ahí es cuando comenzamos a tomar decisiones que distorsionan el plan de Dios. Y un ejemplo de ello está en Génesis, cuando cuenta la historia de Abraham y Sara. Cuando Dios le da la promesa a Abraham de su hijo, de que va a tener un hijo, Abraham y Sara tienen que esperar, pero Sara era estéril,
no podía darle hijos a Abraham. Y en ese transcurrir de ese lapso, de ese tiempo, ellos toman una decisión. Sara le da a Agar, su sierva egipcia, se la da a Abraham para que tenga un hijo con ella, porque ya eran viejos, ya eran ancianos. Quisieron distorsionar el plan de Dios porque le faltó quizás un poco más de paciencia, que no fue fácil porque tuvieron que esperar 25 años para obtener la promesa de Abraham. Cuando por fin Sara dio a luz, Sara era ya de 90 años y Abraham era de 100. Necesitamos tener paciencia para que nuestra fe se mantenga intacta. Amén. Otro caso pasa en el libro 1 de Samuel, cuando habla del rey Saúl. El rey Saúl estaba en guerra contra los filisteos. Y cuando el pueblo de Israel vio que los filisteos los superaban en número y que los atacaban día y noche, se vieron en aprieto y se empezaron a esconder en cuevas, se empezaron a esconder y empezaron a huir y a desertar del ejército de Saúl. Y Saúl se estaba viendo solo. El profeta Samuel le había dicho a Saúl que en 7 días iba a llegar, porque iban a hacer el sacrificio y le iba a pedir dirección a Dios. Eso acostumbraban antes de cada batalla. Cuando ellos se veían en aprieto, siempre acudían a Dios, levantaban un altar, hacían un sacrificio y Dios respondía a través del profeta. Pero el rey Saúl se adelantó. Cuando llegó el día 7 y vio que Samuel no llegaba, comenzó a hacer el sacrificio él, a ocupar el lugar del profeta. A ocupar el lugar del profeta, porque le faltó quizás paciencia para esperar un poquito más. Y cuando Samuel llega, le dice: ¿qué has hecho? Ahora tu reino no será un reino duradero. Dios se ha buscado a un varón conforme al corazón de él, el cual era David. Le costó el reinado, el no tener paciencia para esperar lo que Dios le había prometido. Amén. Necesitamos reconocer a los enemigos de la fe. Hay muchos más enemigos de la fe. Usted conoce qué enemigos tiene la fe y yo conozco qué enemigos tengo en la fe. Pero nosotros necesitamos aprender esto y prepararnos para recibir bendiciones a través de la fe. Necesitamos mantener nuestra fe aun cuando Dios diga que no, porque nos gusta siempre escuchar el sí y el sí de Dios, pero muchas veces no nos gusta aceptar el no de Dios, porque es difícil aceptar el no de Dios. Bienaventurados aquellos hombres de fe que aun cuando Dios les dice no, se mantienen intactos en la fe. Amén. Hay un hombre de Dios que me sorprendió mucho en la fe, que murió y partió hace algunos años con el Señor. ¿Se acuerdan del cantante Julio Melgar? Un hombre usado tremendamente por Dios en la adoración y en el pastorado. Este varón en su ministerio por muchos años, ministerio grande, llegó el momento en que tenía una enfermedad, tenía cáncer. Él murió de cáncer. Y lo pueden buscar por internet y se van a dar cuenta que aún en medio de su proceso y en medio de esa enfermedad mortal,
mantuvo su fe. Mantuvo su fe. Y muchos ministros de Dios iban y oraban por él, le ponían las manos y declaraban sanidad sobre él, sobre su vida, creyendo la sanidad en Dios. Pero él por dentro sabía que había un no de Dios. Que había un no de Dios. Y se acerca un pastor y le dice en una administración, ahí está el video, lo pueden buscar, y le dice: no recuerdo cómo le dice, pero le dice: tu propósito es mayor que tu vida, le dice. De todo lo que le habían hablado en ese lugar, él fue el que fue más exacto, porque ya Dios le había mostrado lo que iba a pasar con él. Sabía que iba a fallecer. Incluso le habló en ese momento del aguijón y le dijo que así como Pablo tenía ese aguijón en su carne, el cual no fue quitado, sino fue para gloria del Padre y para edificación de nosotros hoy en día, igualmente iba a ser el aguijón en Julio Melgar. Y este hombre murió con una fe intacta. En el hospital, mientras estaba enfermo, moribundo, adoraba a Dios con la guitarra y cantaba. Flaco, moribundo. Y nosotros a veces nos cuesta adorar a Dios incluso cuando estamos sanos. Es impresionante ver un hombre de Dios, ver una mujer de Dios adorando y siéndole fiel a Dios aún en sus últimas horas, en su último momento. Eso ya es un milagro, verlo. Amén. Colóquense de pie.